Bienvenidos a la clase número 3 del Laboratorio de Lenguajes Formales y de Programación, sección N. Ahí otra vez se me olvidó cambiarle la sección en el vamos a dar unos 4 minutos más en lo que se terminan de sus compañeros. Si alguien tiene alguna duda sobre la clase, el laboratorio, sobre el proyecto, puede hacerla en ese momento. Si no, pues más adelante les doy espacio para que me puedan preguntar cosas sobre el proyecto. Aux, solo tenía una duda del proyecto. Ujú, Mira, a la hora, digamos, en el menú donde uno crea su AFD, en los estados, ujú. ¿hay algún límite? O, digamos, puede seguir, digamos, A, B, C, D, F hasta Z, digamos. Sí, sí puede llegar hasta la Z y se puede, por ejemplo, poner A, B, B, C, esta otra, pero no creo yo ponerles más de 7 estados, va. Pero no Ah, ok. quemen no quemen la lista que vaya a venir únicamente 7 estados, va. Puede venir. Ah, ok, gracias. Va. Ah, cierto, no les activé la sección de preguntas, va. Yo creo que ya están todos. Yo dándoles más tiempo y ya están todos. Va. Entonces, y por ahí que no les permito las preguntas anónimas. Es que durante ese mes tuve un incidente y no me gustó, la verdad. Entonces, ahí estamos. Em, Esta es la clase número 3, como les indiqué. Como siempre, tenemos una pequeña agenda para el día de hoy. Vamos a tener una sección de avisos, eh, dudas sobre el proyecto número 1. Vamos a tener la clase el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los lenguajes, la evolución de los lenguajes formales, los paradigmas, la jerarquía de Chomsky, las gramáticas regulares y vamos a ver un poquito sobre Python. Perdón, también vamos a llevar a cabo una pequeña parte práctica. Ahora siempre hay cositas que aprender de Python. Así que, sin más que decir, empecemos, ¿verdad? Primero los avisos. Mañana, 7 de diciembre, será el corto número 1. ¿Qué es lo que va a entrar? Va a entrar hasta la clase número 4, es decir, la clase del día de mañana. Se los puse así porque así no hay mucho contenido que evaluar y pues sacan una buena nota, ¿verdad? Es más que todo por ustedes. El corto número 2 aún estoy pendiente de cuándo se va a realizar, aunque más espero que sea el 20, ¿sí? Dentro de 2 semanas. Ahí sí van a tener bastante que estudiar. Entonces, por eso lo hice así. Les aviso también de que ya están las notas de la tarea número 1. Hoy por la tarde me puse a calificar. Entonces, les encargo ahí que si pueden revisar, por favor. Y creo que únicamente. Solo esos son los avisos nada más. Bueno, entonces, avanzando. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el proyecto número 1? La podemos solucionar ahorita de una vez. Al final de cada gramática viene un signo de porcentaje, ¿verdad? Sí, exactamente. Al final de cada gramática viene un signo de porcentaje. Exactamente. Si quieren activar su micrófono, pueden hacerlo, no hay ningún problema. O pueden escribir también.
Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar entonces. Vamos a tener la clase el día de hoy. Como les dije, vamos a ver ahí lo de los lenguajes. Esta es una pequeña introducción a lo que habíamos visto anteriormente. Em, Lenguaje natural es el medio que utilizamos de manera cotidiana para establecer la comunicación entre los seres humanos. Ya habíamos platicado un poquito de esto. Tenemos el lenguaje formal, que es el que ha sido establecido para expresar situaciones que se dan en específico en cada área del conocimiento científico. Y es acá donde mencionábamos los caracteres así como que la suma, la resta, la multiplicación, la división, todo ese tipo de caracteres que no forman parte de nuestro lenguaje para poder transmitir información, sino que son para transmitir información dentro de, como dice acá, del ámbito científico. Ahora más que todo para ese tipo de datos. El lenguaje de programación, que es el que nosotros utilizamos, pues, obviamente para programar, ¿verdad? Que es el lenguaje informático especialmente diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas o instrucciones que un equipo informático debe de ejecutar. Y pues claramente lo podemos presenciar todos los días cuando nos ponemos a programar, ¿verdad? Nosotros tecleamos las instrucciones, las damos a la computadora y ya pues la computadora se encarga de entender estas instrucciones. De igual forma nosotros lo logramos comprender, aunque a veces ahí pues da un poquito de problema, pero se puede arreglar ahí pues investigando siempre con respecto a lo del lenguaje de programación. A lo largo de la historia, los lenguajes han tenido una gran evolución. Cuando yo llevé lenguajes, pues bueno, nos hablaban todavía de una quinta generación, pero nos lo dieron así, bueno, no fue hace mucho, fue hace 2 años, pero sabemos de que en 2 años la tecnología ha avanzado pues, extremadamente bastante, ya que pues esto de la pandemia realmente a nosotros los de sistemas nos vino a beneficiar un poquito. Ahora realmente yo recuerdo cuando estaba en presencial, tenía que programar y ahí sí era bastante, bastante difícil porque era de levantarse temprano todos los días, ir a programar, eh, pues sí, ir a la U, las clases eran en cañonera, así bastante, bastante feo, y eran 2 veces al día, dependiendo del auxiliar, va. Eran 2 veces al día y a mí en lo personal no me gustaba recibir clases de Procra en la universidad así de forma presencial, pues porque hagan de cuenta de que, por ejemplo, en IPC 1, 100 estudiantes hasta ahí amontonados en un salón donde solo cabían 60, entonces era un poquito complicado. A mí en lo personal no me gustaba. Pero, como les indico, a mí me medio mencionaban lo de la quinta generación, hoy pues ya se los voy a presentar yo un poquito más formal, ¿verdad? Y les voy a decir de qué trata. La primera generación es el sistema binario, consistía enteramente en la secuencia de ceros y unos que los controles de la computadora interpretaban como instrucciones eléctricamente. Representan los primeros lenguajes de programación que la computadora podía entender y estos son conocidos como el lenguaje máquina, ¿verdad? El lenguaje máquina, sistema binario, ceros y unos, ahí pueden ver que únicamente hay ceros y unos, ¿verdad? Así es como realmente ustedes si tienen un disco duro, un HDD, pues así es como se almacenan solo ceros y unos su información se almacena únicamente en ceros y unos. El sistema binario, que es lo que comprende realmente la computadora. También tenemos el lenguaje máquina, que es lo que viene siendo la segunda generación. Estos vienen prácticamente de la manita. Y bueno, ustedes nos dicen por qué les enseño esto, pues bueno, son parte de la generación de los lenguajes. Este lenguaje realmente es bastante simbólico, como dice acá. Asimismo, propios de la máquina, simplifican la escritura de las instrucciones y las hacen más legibles. Se refiere al lenguaje ensamblador. Es el lenguaje de máquina combinado con una serie de poderosas macros que permiten declarar estructuras de datos y de control complejas. Bueno, entonces ustedes se han de preguntar ahí, ¿se mira bonito o saber qué será esto? No lo entiendo. Pues bueno, váyanse preparando un poco porque les adelanto que cuando lleguen a organización computacional, bueno, en órgano, en arquitectura de computadores y ensambladores 1, o sea, sí, desde Orga se mira el lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador, con un lenguaje llamado assembly, ¿verdad? El lenguaje ensamblador es un lenguaje muy bonito, pero un poquito difícil de comprender, ¿verdad? No es como cualquier lenguaje ahí de que nosotros lo compilamos y toda la cosa, no es, o sea, sí se compila y todo, pues, pero no es tan sencillo. No podemos declarar variables y sí se puede, pero es con punteros, ¿no?
Bien se mira en Orga, pero solo como que la definición de cómo hacer una multiplicación, cómo hacer una división, solo se mira la teoría en la clase magistral, pero ya en arquitectura de computadoras y ensambladores uno ahí sí ya lo ven como programación como tal. Entonces, ahí alguien preguntó sobre el grupo de WhatsApp, se los voy a pasar aquí en el chat. Creo que ya se los había pasado, ¿o no? Ya lo había pasado. Entonces, este lenguaje me trae unos recuerdos un poquito amargos, les soy sincero, porque o sea, me costó aprenderlo, lo logré entender, ¿verdad? Ahí se hacen macros, así como en Excel y toda la cosa, pero es en lenguaje máquina, entonces es un poquito feo, pero no imposible, ¿verdad? Yo hice un juego de ajedrez, recuerdo, con el lenguaje máquina en Orga, y de ahí hice algo para cambiarle de color al texto, que leía algo sobre las vocales, recuerdo yo. Poner de amarillo los diptongos, de rojo los triptongos, los hiatos de color azul y todo ese montón de cosas. Es un analizador en lenguaje máquina. A mí en lo personal no me gustó, pero es bonito el curso, la progra que se lleva ahí. Si tienen un buen auxiliar, pues les va a enseñar bien. Yo, pues en Arqui 1 sí tuve un buen auxiliar, él sí nos enseñó cómo programar en Assembly, y, pues, por ende le entendí, ¿verdad? Llegamos a la tercera generación, que ya viene siendo el lenguaje de alto nivel. Estos lenguajes son los lenguajes que se compilan, ¿sí? Acá en lenguaje de tercera generación entran los lenguajes como Java, como C++, este tipo de lenguajes que son compilados, ¿sí? Entonces, como dice acá, un compilador se encarga de traducir el lenguaje de alto nivel a un lenguaje ensamblador o código máquina. Un ejemplo puede ser C, que es lo que les menciono ahí, ¿verdad? Entonces, el compilador, lo van a ver más adelante, realiza las instrucciones, o sea, jala las instrucciones que nosotros escribimos en nuestro lenguaje que podemos comprender, agarra ese conjunto de instrucciones y las convierte al lenguaje ensamblador, ¿sí? Al lenguaje máquina. Y este lenguaje máquina le da instrucciones a el lenguaje de la primera generación. Así es como se ha ido desarrollando. Entonces, llegamos a la cuarta generación. Y aquí ya entra un poquito de debate porque, bueno, hay lenguajes de cuarta generación que también pertenecen a la tercera generación. ¿Por qué? Porque aquí es donde entramos en los entornos de desarrollo. Por ejemplo, como Dev, C++, ese es un entorno de desarrollo. Por ejemplo, NetBeans, ese también es un entorno de desarrollo. Si conocen más, los pueden poner por ahí. Pero a lo que me refiero es de que estos ya no es necesario, así como por acá, ya no es necesario escribir código. Si ustedes hicieron en IPC1 su calculadora o lo que hayan realizado, para el primer proyecto ustedes tenían que levantar la interfaz gráfica así local, pero tenían que hacerla con código. Pero ya en el segundo proyecto, a mí ya me dejaron utilizar el entorno de desarrollo para poder realizar solo simplemente arrastrar y pegar, ¿verdad? Simplemente arrastrábamos de la paleta al lado izquierdo y lo colocábamos al lado derecho, donde estaba la ventanita, o del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, son los entornos de desarrollo de aplicaciones constituidos por un conjunto de herramientas integradas entre las que se encuentran editores, compiladores, sistemas para el acceso a bases de datos, generadores de informes, generadores de pantallas, como lo es, en este caso entramos de C++, SQL, y los lenguajes orientados a objetos, ¿verdad? Entonces acá ya entran también los lenguajes orientados a objetos, y por eso es de que les decía, por ejemplo, Java es un lenguaje tanto como de tercera generación, así como de cuarta generación, porque es un lenguaje compilado, pero también es un lenguaje orientado a objetos. También C++, SQL también es un lenguaje de tercera generación, tanto como de cuarta generación, porque por si no lo sabían, en SQL también podemos trabajar orientación a objetos. Son las bases de datos orientadas a objetos. Y en este caso trabajamos con el lenguaje SQL. Incluso en bases de datos no relacionales, hay así como Cassandra, que siguen utilizando SQL, ¿verdad? No es SQL, sino que es CQL, es el lenguaje de Cassandra, pero es muy similar al SQL. Ahora, después de la cuarta generación, ¿qué creen ustedes que viene siendo entonces la quinta generación? ¿Qué más hay? ¿Alguien que quisiera decirme qué hay después de la cuarta generación? ¿Qué entra en la quinta generación? Las inteligencias artificiales. Exactamente, las inteligencias artificiales.
Y ustedes han sido testigos de cómo utilizo yo la inteligencia artificial en Visual. Ya yo solamente le pongo en comentario, quiero hacer tal cosa, y pues ya él me lo va a programar. Y es acá donde entra la quinta generación. Se utilizan principalmente en la investigación de la inteligencia artificial, como Prolog, OPS5 y Mercury son ejemplos de lenguajes de quinta generación. Aquí podemos ver la línea de tiempo de los lenguajes. Ahorita se los voy a compartir. Ahí me... Creo que es este. Creo que es la línea del tiempo. Y ahorita se los voy a enseñar. Aquí podemos ver la línea de tiempo de cómo han ido evolucionando los lenguajes o cómo han ido saliendo los lenguajes, ¿verdad? Conforme han pasado los años. Vemos desde 1908 que sacó la distribución T, ¿verdad? Introduce la distribución T, el resultado de su trabajo con el control de calidad, le servía Guinness. Entonces, perdonen, no, espérense. Esto no, ¿qué era esto? Saber a qué me metí, déjenme unos segundos. Esto no era. Time Toast, lenguajes de programación. Perdonen ahí ustedes. Me dejé llevar por la clase. Cuando me emociono dando la clase. Aquí está esta, yo creo que sí es este. Lenguajes de programación. Bueno, este es otro link, pero bueno, creo que este está como que más actualizado que el que les puse ahí en la presentación. Va. Pero veamos entonces desde acá que el primer lenguaje de programación, si se dan cuenta, fue el Fortran. Este es lenguajes viejísimos, ustedes, este es el papá de todos los lenguajes, que salió en 1954. Hagan de cuenta que ya tiene 70 años aproximadamente, es el abuelo de los lenguajes, ¿verdad? En este lenguaje no existen las clases o las estructuras, sino que simplemente eran instrucciones. Acá podemos ver, si lo quieren ver más a detalle, les voy a pasar aquí el link. De igual forma saben que se va a encontrar en la web. Después de que salió el Fortran, bien, 5 años después, salió el lenguaje de programación llamado COBOL. Estos lenguajes, y se dieron cuenta, se recuerdan el día de ayer que mirábamos ahí los rankings, ¿verdad? De los lenguajes, que ahí todavía estaba COBOL, y a este lenguaje tiene 40, 50, 60, tiene como 63 años aproximadamente este lenguaje, y hoy en día todavía es uno de los más utilizados. ¿Pero por qué? Era lo que les mencionaba. Este sistema o este lenguaje lo utilizan mucho los bancos, los sistemas de cada banco. Ellos utilizan el lenguaje COBOL por su alta seguridad y por su complejidad. Surgió la necesidad de crear un lenguaje más sencillo, universal, un lenguaje que sirviese para todo tipo de ordenadores y además que se dirigiese de manera preferente a entornos de empresa. Y es lo que les mencionaba, ¿verdad? Los responsables de esa creación fueron Codacil, una entidad integrada por los fabricantes de ordenadores, usuarios y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. O sea, vean quién lo creó, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y es por eso que esa seguridad es muy difícil de burlar, la de COBOL, y hoy en día todavía se sigue utilizando. Se recuerdan que ahí estaba el Fortran y el COBOL entre los más utilizados a nivel mundial todavía en el Index Taiyōe de lenguajes. En 1969 se introdujo el lenguaje C. Entonces, cuando ustedes lleguen a archivos, porque yo creo que ustedes todavía llevan archivos, van a trabajar en C o en C++, ¿verdad? Pero pueden hacer una combinación de ambos. Entonces, aquí está el lenguaje de tipo C. No se comenta, pero antes al lenguaje de tipo C existió el lenguaje de tipo A y el lenguaje B. Después existió C, existió el lenguaje D, pero el C les gustó tanto que por eso fue que salió el lenguaje en C++. Vemos aquí en 1970 a Pascal y vean desde 70 hasta qué año fue que salió C++. Entonces C tuvo la corona durante muchos años, durante todo este periodo fueron que casi hagan de cuenta que 10 años prácticamente, un poquito más de 10 años de reinado, 20 años más o menos de reinado de C++, de C, porque pues no tenían competencia más que Pascal, pero Pascal sabemos de que fue muy buen lenguaje, pero después de cierto tiempo fue muy reemplazado por lo que viene siendo C y C++. Salió el Object-C en 1984, ya sabemos pues cómo fue que o quién fue que lo creó.
usado como herramienta de programación junto con las librerías creadas por Next desde el año 1996 hasta el 2014. Fue el lenguaje de programación nativo para el desarrollo de iOS y los dispositivos de... Entonces, vean, lenguajes de programación completamente antiguos, utilizados todavía en nuestra era, ¿verdad? Donde salieron los famosísimos iPhone y por eso es de que estos iPhone no son fáciles de, entre comillas, hackear, ¿verdad? Porque no se, por el tipo de lenguaje que es bastante rústico. El primer Android que salió fue la versión 2.1.0. Ese Android contenía partes de C++ y de Java. Fueron los lenguajes que hicieron nacer el Android. Va. Tenemos en el 1991 el surgimiento de Python, aunque aquí yo creo que este está malo porque está Python y está Java. Pero bueno, entonces como les dije, sí, creo que está mal. Bueno, entonces aquí estamos en el 91 Python. Tenemos Ruby, R. Estos son para entornos de análisis de negocios. Tenemos JavaScript, Java, PHP. Estos lenguajes pues mantuvieron a lo que es Java, mantuvo la corona durante mucho tiempo, ya la habíamos visto. En el año 2000 nació C Sharp, incluso todavía C Sharp es más viejo que yo. Eh, Ahorita ya en los últimos años, en 2011 salió Go. ¿Alguien de aquí ha programado con Go? Que levante la mano. Ah, bueno, todavía conocen el amor. Va. Golang es un lenguaje creado y desarrollado por Google, ¿sí? Por eso se llama Golang, ¿verdad? Por Google. También tenemos Kotlin, que si se dan cuenta acá nos dice de que es prácticamente tipado, es decir, una máquina virtual que interfiere al tipo de variables, por lo tanto no hay que especificarlas. Corre bajo la máquina virtual de Java, por lo que tiene el mismo rendimiento que Java, sin penalizar en ningún momento en este aspecto. Entonces, Kotlin es para desarrolladores de Android. También tenemos el TypeScript, que era lo que les mencionaba el día de ayer, que TypeScript era el que supuestamente tenía que reemplazar a JavaScript, pero al final no fue así, sino que ahora se trabajan en conjunto. El TypeScript es el TypeScript si tiene tipado, en el caso de JavaScript, no. En 2014 el lenguaje de programación Swift. Y bueno, aquí no aparece, pero hace poco salió un nuevo lenguaje de programación llamado Carbon, que salió el año pasado. Entonces, ese lenguaje de programación promete grandes cosas realmente. Carbón es también de los de Google. Como Golang no dio tanta bola, ¿verdad? A mí en lo personal no me gusta Golang. Entonces, este lenguaje Carbón vino o tiene esa vista, ¿verdad? Esa visión de reemplazar a lo que viene siendo Golang. Vamos a ver la línea de tiempo que yo les tenía preparado porque al parecer no era esta. Veamos. Este tiene mucho más, ¿verdad? Entonces, ahí podíamos ver. Aquí estaba el lenguaje ensamblador. Este estaba más. Y miren, este tiene más lenguajes de programación. Entonces ahí pueden ir viendo detalladamente cada uno de ellos. Ver cómo es de que se dieron, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia, cómo se han ido creando. Miren, aquí está en el 95 Python que salió oficialmente, ¿va? Y en el 94 salió Java. Entonces, el que estaba allá estaba un poquito malo, porque Python, o sea, cuando salió Java fue un impulso completamente y Python, como les dije, Python no pensaba nunca en su vida derrumbar a la corona que había obtenido Java automáticamente, ¿verdad? Entonces, fue cuestión más de perseverancia. Y aquí teníamos, o lo que hablábamos del OPS 5, miren que ya es lenguajes orientados a la inteligencia artificial, ¿verdad? Y hoy en día que ya, pues, ustedes ya son testigos de todo lo que logra hacer la inteligencia artificial, ya hemos utilizado aquí la herramienta de Visual Studio Code, ¿verdad? En serio, hasta a mí me asusta, ¿va? Entonces, continuando con la presentación, ¿tienen algún tipo de dudas hasta el momento? ¿Algo que quisieran agregar a la clase para enriquecerla más de conocimiento? ¿No? Bueno, entonces, continuemos. Tenemos también, aparte de todos las evoluciones que ha tenido el lenguaje, tenemos la clasificación por niveles. Los lenguajes prácticamente se clasifican en alto nivel, bajo nivel y lenguaje máquina.
Los alto nivel son los que son entendibles para el ser humano. Ya sabemos como los que nosotros trabajamos, C, C++, Java, JavaScript, Python. El bajo nivel es el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina es lo que entiende la computadora, que vienen siendo únicamente instrucciones de ceros y de unos. Muy bien. Después de todo eso, o cuando ya nosotros nos ponemos a preguntar, y esto lo van a ver más adelante en teoría de sistemas 1, sobre algo sobre los paradigmas de los lenguajes. Bueno, van a ver los paradigmas, pero existen los paradigmas de los lenguajes. El paradigma es una, como lo dice la RAE, es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base de modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Entonces, el paradigma de programación que van a empezar a utilizar ustedes desde que llegaron de IPC 1 en adelante es el paradigma de programación orientado a objetos, ¿verdad? Porque una clase siempre va a ser una clase, una variable siempre va a ser una variable. Entonces, esto es lo que viene siendo el paradigma de programación orientado a objetos. ¿Va? ¿Qué más tenemos entonces acá? Tenemos dos tipos de paradigmas. Está el paradigma imperativo y tenemos también el paradigma declarativo. Muy bien, entonces veamos la definición de cada uno de ellos. Tenemos el paradigma imperativo. Esta es la forma más usada y es la forma más antigua. Esta es como que la de ley, la más aceptada. Se basa en dar instrucciones al ordenador de cómo hacer las cosas en forma de algoritmos, en lugar de describir el problema o solución. Entonces, ese es el que ustedes utilizan porque no se ponen a pensar qué hacer para la práctica, para el proyecto, sino que de una vez se tiran a programar a prueba y error. Ese es el paradigma imperativo. Por eso es que dice acá que es la forma más usada y la más antigua. Y les digo la de ley porque levánteme la mano cuántos de aquí de ustedes se han puesto primero a pensar cómo van a darle solución a algo de programación. En serio, así conscientemente, ¿quién sí hace eso? Se pone a pensar, ah, bueno, puedo hacer esta clase, voy a declarar esas variables. ¿Alguien que sí haga eso? ¿Ya ven? Entonces, lo estoy empezando a hacer. Va, excelente, Gary. Entonces van a llegar a un curso en el que pues los van a obligar a hacer eso, a primero a planificar. Ajá, exactamente. Pero, ¿qué sucede cuando los diagramas no están como que bien? Toca que modificarlos, ¿va? Pero ya cuando lleguen bueno, se empieza en análisis y diseño 1, porque por eso se llama análisis y diseño, que ustedes ya van a analizar y van a diseñar primero el modelo de programación, se describe qué lenguaje van a utilizar, qué herramientas van a usar, y después se ponen a programar. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque ahí se entrega por fases. Análisis y diseño 1 y 2 es como IPC 2, pero un poquito más difícil, ¿verdad? Y los proyectos son algo matadores. Tenemos el paradigma declarativo y no, este tiene o se identifica por la pregunta del no cómo, sino por el qué. No importa cómo lo voy a hacer, sino qué voy a hacer, ¿verdad? Está basado en describir el problema, declarando propiedades y reglas que deben cumplirse en lugar de instrucciones. Por ejemplo, es como les dicen o les ponen a ustedes una tarea. Ya necesito que hagas tal cosa, ahora que programes una base de datos y hasta. Entonces preguntan ustedes, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, a ellos no les importa en el paradigma declarativo cómo lo vayan a hacer ustedes, sino qué es lo que van a hacer, qué es lo que les están pidiendo. Ese viene siendo el paradigma declarativo, ¿verdad? No cómo, sino qué. Con esto terminamos lo que viene siendo la parte de paradigmas. Y entonces yo les pregunto, ¿tienen algún tipo de dudas? Ahí me gusta preguntar mucho, si tienen dudas, por si me van comprendiendo. ¿No? Va, gracias, Harry. Entonces, continuemos. Ahora empezamos con la jerarquía de Chomsky. ¿Ya empezaron a ver la jerarquía de Chomsky en laboratorio? En En la laboratorio, va en la magistral, magistral. ¿no? ¿Sí en la magistral? Aún no. Aún no. Hasta hoy. Sí, yo siempre tengo eso de ir una clase adelante
de la magistral. Me pasó también en semestre, ahí está Harry de testigo. Siempre voy como que una clase adelante. El ingeniero, el ingeniero explica muy bien, realmente. Lo que sé lo he aprendido porque me pasaba viendo sus videos de YouTube. Él tiene videos en YouTube en su canal. Entonces, las explicaciones que comparen mis explicaciones con las del ingeniero y van a ver que son un poquito similares. Yo no llevé el curso con él, pero me gusta cómo explica la clase. Entonces, tenemos acá la jerarquía de Chomsky. Ah, bueno, pero yo veo las clases de cuando él era auxiliar todavía, que fue hace un par de años. Ah, la jerarquía de Chomsky tiene 4 niveles. 4 niveles tiene la jerarquía de Chomsky. Tenemos lo que viene siendo del tipo 0 hasta el tipo número 3. Bueno, ahí lo voy a buscar, ahí se lo voy a pasar. Tenemos, esto se lee desde afuera hacia adentro. Véanlo como un huevito, ¿verdad? Cada capa va cubriendo a las capas que están por el lado de adentro. Ahí se los voy a pasar yo, no se preocupen. Solo me recuerdan en la noche. Tenemos la gramática tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, entre más adentro sea la gramática, está siendo mucho más rígido, mucho más estricto. ¿Sí? Por eso es de que leemos acá en las gramáticas de tipo 0, acá en la parte superior, sin restricciones. Este incluye todas las formas de las gramáticas formales. Estas gramáticas generan todos los lenguajes capaces de ser reconocidos por una máquina de Turing. Entonces, ¿alguno de ustedes hizo alguna máquina de Turing? No, déjenme verles ahí. La máquina de Turing es algo como que acepta cualquier cosa, ¿verdad? De tipo aleatorio, no importa. Eh, sea cualquier cosa ahí la pueden buscar en la máquina de Turing. Busquen ahí una máquina de Turing. Es que, saber, los de industrial, creo yo que ellos hacen un lenguaje basado en una máquina de Turing. Bastante sencillo. Es un amigo es su proyecto de lenguajes de ingeniería electrónica. ¿Verdad? Sí, ellos hacen esa maquinita de Turing. A mí también me han pedido ayuda. Va. Entonces, estos, como les dice, no tiene restricciones. No es como que después de la A tiene que venir la B. No, o sea, y no les importa a ellos eso. Tenemos las tipo 1, que son las gramáticas conocidas como de tipo 1, también conocidas como gramáticas sensibles al contexto. Generan los lenguajes sensibles al contexto. Pueden ser interpretadas por autómatas lineales. Y es acá donde ya ustedes se encuentran para el primer proyecto, los autómatas lineales. Pero también tenemos parte de lo que viene siendo el tipo 2, que son las gramáticas libres del contexto. Generan los lenguajes independientes del contexto. Esos lenguajes son aquellos que pueden ser reconocidos por un autómata de compila. Esto ya lo vamos a ver en el segundo proyecto. ¿Sí? Pero un autómata lineal simplemente va, pues, bueno, pasas de aquí para acá, pasas de aquí para acá, de aquí te puedes ir para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces, esas son las gramáticas de tipo 1. Ahora, las de tipo 2, eso lo vamos a ver más adelante, sobre los autómatas con pila, que nosotros pasamos a un estado, pero llevamos una cajita en el que vamos almacenando valores. Después pasamos a otro estado y puede ser que almacenemos un dato o que reduzcamos nuestra pila. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. Pero para que ustedes vean cómo vamos desde gramáticas de tipo 0 llegando hacia gramáticas de tipo 2. ¿Y por qué son las gramáticas de tipo 2? Bueno, las gramáticas de tipo 3 por lo general se trabajan en compiladores 1 y 2. Estas gramáticas ya son gramáticas regulares, generan los lenguajes regulares. Bueno, también aquí se trabaja, pero no es tanto como en compiladores. Estas gramáticas se restringen a aquellas reglas que tienen en la parte izquierda un no terminal y en la parte derecha un solo terminal, posiblemente seguido de un no terminal. Estos lenguajes son aquellos que pueden ser aceptados por un autómata finito. También esta familia de lenguajes pueden ser obtenidos por medio de expresiones regulares. Ahí ustedes están diciendo ahí que, bueno, el log solo bla, 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 pero es importante cuando lleguen a Compi, regresen a leer esto y ya van a distinguir completamente esto. Pero por el momento quédense con los conceptos de tipo 0, sin restricciones, de tipo 1 con restricciones, como un autómata lineal, tipo 2, autómata con pila, y tipo 3, expresiones regulares. Y estas expresiones regulares sí las miramos acá y miramos las gramáticas, pero no se mira a profundidad como es en compiladores 1 y 2. Entonces ya en compi 1 sí miran
las gramáticas de tipo 3 a profundidad, ¿verdad? Ahí donde aprenden a quitar la recursividad, aunque aquí también lo hacemos, pero en Compi 1 lo enseñan un poquito mejor. Empezamos entonces con los lenguajes regulares. Estos contienen regularidades o repeticiones de los mismos componentes, como por ejemplo en el lenguaje siguiente. A ver, ¿cuál es la regularidad del lenguaje que tenemos en la parte de abajo? A ver, ¿alguien quiere participar? Que solo usa A, B y C. A, B y C, ajá, por ahí. A y B, nos dice por ahí Harry. Ajá. Pero ¿cuál es la regularidad? ¿Sí? ¿Qué patrón se repite que podemos distinguirlo por ahí? Que empieza con A y B. Empieza con A y B, ajá, eso es una regularidad. ¿Qué más? Vamos a ver, siempre A y B. Ah, va. Después de una A siempre va una B. Ajá, muy bien, eso es correcto. ¿Qué más? Vamos, vean la gramática, les doy tiempo ahí. Siempre A o B o C, C, C. Mm, sí, también. Bueno, pero ahí tal vez cambia un poquito. Vamos, piensen ahí, piensen esa regularidad. Va, miren, pues. ¿Sí? Eh, bueno. No, ahora de sí. Pues que las que solo tienen A y B son pares y las que incluye C es impar. Que C es impar. No, tenemos solo dos A y dos B. Va, miren, pues. Aquí la regularidad es que se puede repetir infinitamente las cadenas A y B. Después de repetir la cadena A y B, o sea, esta es una misma cadena A y B, puede venir una letra C, pero al momento de venir la letra C, ya solo podemos ingresar letra C, ya no podemos regresar a B, a B, a B, a B, ¿verdad? Entonces, esa es la regularidad aquí. Y si es válido todo lo que ustedes dijeron, para siempre A, B o C, 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 entonces A, B y después C, 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 ¿verdad? Pero entonces, ahí donde viene entrando esa regularidad, entre comillas, ¿verdad? Porque ya después nosotros tenemos que definir cómo vamos a aceptar nosotros estos lenguajes, ¿sí? Para ponerle esas reglas y ya donde viene las gramáticas de tipo 1, ya no las de tipo 0, sino que las de tipo 1. ¿Qué elemento debe de venir después de un elemento anterior? O sea, es obvio, ¿verdad? Es redundante y tal vez no tiene sentido, pero por ejemplo, acá, si yo ingreso una A, tiene que venir una B, ¿sí? Después de ingresar una B, puede venir una A o puede venir una C, como lo es el caso de acá. Entonces, aquí simplemente AB y la C era opcional. Acá AB, la C era opcional, entonces no la ingresé. AB y quiero ingresar la C, entonces ingreso CCCC, pero ya no puedo regresar a escribir caracteres de A o B. Acá en la última, AB y AB. Entonces, acá simplemente pues, continúo escribiendo las cadenas de A con B. Veamos la definición y cómo es de que se pueden construir cada una de estas gramáticas, de estos lenguajes, perdón. Nos dice de que un lenguaje el lenguaje L es regular si y solo si cumple al menos una de las siguientes condiciones. Que L sea finito. L debe de ser la unión o la concatenación de otros lenguajes regulares. L es la cerradura de Kleene de algún lenguaje regular. L es igual a R con la cerradura de Kleene. Y no se me pierdan, ahorita vamos a ver todos los conceptos. Los lenguajes regulares son generados por una gramática regular. Los lenguajes están definidos por un conjunto de símbolos terminales, que estos son llamados variables, y un conjunto de símbolos no terminales, estos son llamados constantes. También tenemos el conjunto de reglas y un símbolo inicial.
que esto es lo que van a trabajar ustedes en el proyecto. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, ya están lo del proyecto. Continuamos con los lenguajes regulares generados por una gramática regular. Nos dice de que las reglas se restringen a un único no terminal en la parte izquierda, es aquí, ¿verdad? Y una parte derecha compuesta por un único terminal que puede estar seguido o no de un único no terminal. Sebastián, ahí estamos, ese micro. Adiós oídos. Va, entonces, podemos ver acá las normas. A es como un estado, ¿verdad? Me voy a ir con el carácter A hacia B. Es como lo que estábamos viendo ahí, ¿verdad? Y de A me puedo ir simplemente escribir una A. Ahorita vamos a ver más a detalle eso. Veámoslo. Vamos a ver las derivaciones. Tenemos las derivaciones, se pueden derivar por la izquierda y también podemos derivar por la derecha. Entonces vean cómo quitamos la derivación la derivación por la derecha. Primero debemos de comprender que, por ejemplo, acá, si yo ingreso la letra A, les voy a poner acá bloc de notas. Les voy a abrir un bloquecito de notas. De A yo me puedo ir, como dice acá. Permítanme. Dime, Harry, Solo podrías poner un poco más grande la letra. ¿más grande? Ahí te lo voy a poner. Ahí estamos. Dime que es que ya me puedo ir con A hacia A y de A me puedo ir con A hacia A con B y me puedo ir de B hacia B. Entonces, veamos. ¿Qué rutas o qué cadenas son válidas para ese lenguaje? Si yo estoy inicialmente en el estado A, me puedo ir, miren acá, tengo dos opciones. Me puedo ir con A hacia esta A o me puedo ir con A hacia esta A, pero después tengo que irme hacia el estado B y del estado B hacia B. Entonces, veamos. Me voy con A, utilicemos esta, hacia A y después hacia B. Entonces, una cadena válida sería A, B. Pero también es válida la cadena A. Entonces, esta también es una cadena válida. Entonces, estas son las cadenas válidas para esto. Y es donde los decía las gramáticas de tipo 1, que estas dependen de su contexto. ¿Sí? Entonces, pasa de aquí, perdón, de aquí hacia acá, y de acá pasa hacia acá. Y lo que nos decía la definición es de que se compone únicamente por un no terminal, ¿sí? Un no terminal en la parte izquierda, y una parte derecha compuesta por un único terminal que puede estar seguido con un único no terminal. Entonces, el terminal es esta letra A y la letra B es un no terminal. Así son conocidos estos, ¿sí? No terminales y terminales. ¿Sí? Está compuesto por un terminal. ¿Por qué terminal? Porque si yo paso hacia acá, de A hacia, utilizo esta, entonces vendría siendo esto, ahí termina. Ahí puedo terminar. Por eso es que se llama terminal. Y un no terminal es porque no me puedo quedar únicamente en este estado. O que yo agarre este camino, el segundo camino, y que escriba la A y ahí termine. No, no puedo hacer eso. Porque puedo agarrar el camino. Tengo que agarrar el camino de B y seguidamente de una B. Hagan de cuenta que yo agarro A aquí, después ingreso B, A, B, A, B, por ejemplo. Esto me va a dar error. ¿Por qué? Porque yo le indico, mira, entonces estoy agarrando una A y después viene una B. Entonces, evalúa este camino, no puedo. Entonces voy a evaluar este camino. Tengo una A aquí, evalúo esta de acá. Entonces sí, me tengo que ir hacia B y debo de escribir la letra B. Pero después va a evaluar que trae otra letra. ¿Sí? Aquí trae otra letra que es una A y ya no puede continuar. Esto debería de ser un error. ¿Sí? Esto de acá debería de ser un error. Dime, Juan Gabriel. Entonces las cadenas se componen por los terminales que se generan, digamos, de, de hacer esos recorridos, por decirlo así. Exactamente. Bueno, ahí te vamos a ver más a definición estos terminales y cómo declarar este tipo de gramáticas. ¿Sí? Solo para que lo vayan comprendiendo, esta es la forma en la que se van a ir los caminitos. ¿Sí?
Pero para dejar de responder a tu respuesta, sí, esto es lo que nos define ahí cómo continuar. Va, entonces, tenemos también la recursividad por la derecha, que es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer un poquito más grande esto y vamos a dar un zoom. Este es el mismo lenguaje, pero yo ahora estoy cambiando de que de letra A tengo que escribir la letra B. Entonces, anteriormente yo tenía que escribir AB, pero ahora tengo que escribir B y A. B y A. Pero veamos una regla. Bueno, permíteme. Vamos a ver. Mm, mm. Unos segundos. Es que olvidé cómo pasar de derecha a izquierda. Vamos a ver. Derivaciones, cerradura de... Bueno, continuamos mejor y les voy a explicar ahí. Acá sabemos de que si yo escribo la letra A, pues me la va a reconocer, porque tenemos aquí el estado y nos manda hacia la letra A. Pero si yo agarro este camino de aquí, primero tengo que ingresar a B, ¿sí? Y después debo de ingresar hacia A. Entonces veamos, si yo agarro, por ejemplo, BA, entra. ¿Será que A me puede ir A, mi primer carácter es una B? Entonces aquí evalúa, no, entonces voy a agarrar ese segundo camino. Ah, bueno, aquí encuentro un no terminal. Me voy a ese no terminal y evalúo qué producción tiene con la primera B. Ah, bueno, entonces sí, ya regreso a este y ahora voy a evaluar este terminal que viene acá. Este terminal es igual a este de aquí, entonces sí, entonces por ende yo sí puedo aprobar esta cadena. Pero si ya viene cualquier otra cosa aquí, pues esto lo va a rechazar. Esas son las únicas derivaciones que podemos tener por la derecha y por la izquierda. Hasta el momento acá tienen algún tipo de dudas. Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, inquietudes. ¿No? No, solo este ejemplo. Con eso se va. O si quieren les publico ejemplos. Ya un poquito resueltos. Voy a ver si encuentro mi carpeta de lenguajes con ejemplos resueltos y se los voy a publicar. Pues no prometo nada todavía. Va. Sí, sería la única cadena válida, veía. Porque no podemos repetir. No podemos repetir ya que no tiene recursividad hacia A. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, vamos a ver más adelante una que sí tenga recursividad. Bueno, entonces voy a tirarme acá para realizar la solución de Python, la clasecita de Python. Hoy vamos a ver las funciones y clases en Python. Trabajar funciones, esto ya lo habíamos visto, pero lo vamos a ver más a detalle. Es bastante sencillo. Esta es la estructura de una función en Python. Vean, tenemos que tener acá la palabra reservada, def, ¿verdad? Que es para definir una función. Debemos de utilizar un nombre como una variable, ¿verdad? Es el identificador de la función o o del método. Colocamos paréntesis, podemos colocar una lista de parámetros, ¿sí? Parámetro 1, seguido de una coma, parámetro 2 y así sucesivamente. Al cerrar paréntesis tenemos que colocar los dos puntos. Esto es muy esencial porque si no lo hacen así, no les va a funcionar. Dense cuenta que entre donde inicia def y donde está el inicio del identificador,
hay una tabulación. Tienen que poner ustedes una tabulación porque si no les va a dar error. O si están utilizando la extensión de Visual Studio Code de Python, cuando coloquen acá el 2 puntos y den un Enter, automáticamente les ponen la tabulación. Entonces aquí en estas instrucciones ustedes ya pueden colocar un if, un for, pueden colocar un while, ¿verdad? Cualquier instrucción que ustedes deseen. Este valor, el return, es opcional. Si ustedes quieren que sea un método, pues simplemente no le ponen el return. Pero si ustedes quieren que sea una función, le van a poner el return y cualquier valor. La palabra reservada para devolver el valor, que este nos dice aquí que es opcional, es la palabra return. Tenemos las clases que la palabra reservada para definir una clase es class, así con doble S. El nombre del identificador de la clase, ¿sí? Después de seguido de la palabra reservada class, podemos poner aquí documentación, como dice aquí, docstrings, con 3 comillas simples o dobles seguidas. También podemos utilizar el numeral, el hashtag o la almohadilla, como ustedes le digan. Podemos poner acá también los atributos de la clase, que estos vienen siendo ya variables que son, como dicen ustedes, ¿verdad? Quemadas en la clase. Estas variables no las podemos editar o las podemos editar solo dentro de la clase cuando está en ejecución, porque de ahí si volvemos a declarar otra clase, se va a volver a definir el valor que nosotros le asignamos. Entonces, esta variable es como una variable privada propia de la clase. Tenemos acá nuestro constructor, que es una función denominada init. Esta función, si se dan cuenta ustedes, tiene ahí guión bajo, pero estos son 2 guiones bajos, ¿verdad? Guión bajo, seguido de la palabra init, guión bajo, paréntesis, y ya pues ustedes colocan los atributos que ustedes le van a setear a cada clase, ¿ya? Seguido de los 2 puntos. Esta es como una función, pero esta es la función de inicialización. Siempre debe de estar esta función, bueno, la mayoría de veces o aquí la vamos a utilizar y sí debemos de declarar esta función init. Aquí si se dan cuenta son los atributos de la instancia, estos valores sí los podemos cambiar, ¿verdad? Ah, cierto, sí, aquí falta el self, perdón, es que esto lo agarré de un ejemplo ahí en internet. Aquí me falta el self y vamos a ver eso. El self es como el this, como el this de Java, ¿va? El this punto. Igual aquí no es this, sino que aquí es self, ¿verdad? El self. Y cada vez de que ustedes quieran utilizar esos atributos de la instancia, deben de mandarle el atributo self dentro de esa función. Si se dan cuenta acá, acelera, por ejemplo, es un coche, puede acelerar, puede frenar. Entonces, si la velocidad es igual, o la velocidad va a ser igual a la velocidad más la aceleración. Entonces, aquí podemos tener esto. Y si queremos frenar, pues la velocidad va a ser igual a la velocidad menos la aceleración. Si la velocidad es menor que cero, entonces la velocidad es igual a cero. Si en dado caso contrario, entonces la velocidad va a ser igual al resultado de eso de aquí. Entonces, este código tal vez no tiene sentido porque simplemente es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo identificar las partes de una clase. Entonces, teóricamente, hasta acá, ¿tienen algún tipo de duda? Si no me responden, les dejo el corto hoy. Ni así responden. Todo claro, auxiliar. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejemplo que di en semestre. Entonces, vamos a abrir una nueva carpeta con ustedes. No, no está aquí. Entonces, denme unos segundos, solo voy a conectar el disco duro. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? A ver, que cambié de puerto los audífonos.
Entonces, documentos, USAC, LFP. Mm, Espérenme ustedes. ¿Se recuerdan en qué carpeta les puse el cuento? Ahora sí, Kraken. Déjenme buscarlo. Están en documentos USAC LFP. Sí, estaban acá. Abrir carpeta en documentos USAC. No, no están acá. Descolocanse usuarios. Diego. Documentos. Bueno, espera. Ah, tuvo que descargar el repo otra vez. Saber qué se hizo. Entonces tenemos aquí la clase número 2 y ahorita vamos a agregar el de la clase número 3. Clase 3.py. Entonces, bueno, ¿sabes cómo se utiliza args en los parámetros de una función? Sí, ahí te lo vamos a ver. Entonces, vamos a tener la clase de hoy de ejemplo de funciones y clases. Tenemos la función, ejemplo, función suma. Entonces, para declararlo ya habíamos visto suma, ¿verdad? Nos va a retornar esto, la suma de A y B. Entonces, aquí tenemos los parámetros. Estos parámetros son A y B. Recordemos que no tenemos que definir nuestras variables, simplemente ponerlas y ya es tú. Vamos a declarar otra función, por ejemplo, def, aquí función resta, que nos devuelva la resta de nuestros datos. Vamos a tener la función multiplicación de igual forma. Aquí tenemos la multiplicación y ya lo devolvemos multiplicado. La función división es un poquito diferente. Aquí vamos a revisar que no sea nulo. Vamos a revisar que B no sea nulo. Entonces, aquí vamos a retornar 0. Entonces, ahí estamos únicamente. Si yo quisiera colocarlo, o vamos a imprimir. Vamos a imprimir acá print suma de 4 y 5. Entonces, vamos a colocarlo acá, suma de 4 y 5, resta de 4 y 5, multiplicación de 4 y 5 y división de 4 y 5. Entonces, lo vamos a compilar, bueno, lo vamos a ejecutar. Aquí no se compila. Entonces, lo vamos a poner py, clase 3.py. Entonces, acá ya tenemos los resultados. Vean, dense cuenta. Aquí lo tenemos, lo vamos a subir.
Tenemos suma de 4 y 5 es 9. Resta de 4 con 5 es menos 1. De 4 y 5 es 20. Y de 4 con 5 la división es 0.8. Entonces, si ustedes quisieran englobar todas estas funciones, ¿cómo le pondrían? ¿Qué son todas estas operaciones? Aritméticas, muy bien. Son funciones aritméticas. Entonces, todo esto lo vamos a poner en una clase. Entonces vamos a poner acá. Clase de funciones aritméticas. Entonces, ya definimos las funciones aritméticas. Entonces, en todo esto, nosotros tenemos que, le voy a dar una tabulación a esto para que se encuentre dentro de las funciones. Entonces, aquí ya tenemos la función suma, la función resta. Todas estas están dentro de estos datos. Muy bien, dense cuenta que aquí tenemos A y B. En todas las funciones tenemos que recibimos A y B. Pero, por ejemplo, si yo ya no quiero, solo quiero mandar una vez ese parámetro y decirles seguidamente qué función es la que yo quiero hacer, voy a poner mi def init, ¿sí? Voy a ponerle self, que era lo que les decía que faltaba, A y B. Entonces, self.a, o sea, mi variable dentro de la clase, o sea, que esta es variable, va a ser igual a A y va a ser la letra B igual a B. Entonces, si yo ya no las voy a colocar acá, porque ya las coloqué en la parte de arriba, entonces voy a colocar acá self. Y ahora aquí voy a colocar entonces return self A más self.b. Ya solo estoy aquí para crear las funciones. Lo mismo voy a realizar con estos de acá. Ya solo le mando yo el parámetro self y voy a retornar el parámetro self.a menos self.b. Lo mismo para la multiplicación. Return self.a por self.b. Y se me olvidó poner el self. De igual forma con la división. Self. Y aquí revisamos que b no sea nulo. Su punto es igual a nulo, entonces retornamos. No se puede dividir entre 0. De caso contrario, entonces vamos a darle self dividido self a dividido self.b. Vean acá, ya me está dando error de una vez esto de aquí. Entonces vean, yo voy a darle acá. Entonces, declaramos una variable de tipo funciones aritméticas. ¿Por qué de tipo funciones aritméticas? Porque ahora esta ya es una clase, ya contiene dentro de ella funciones. Entonces, por ejemplo, variable 1, que sea igual a funciones aritméticas. Y dense cuenta acá, yo le estoy mandando de una vez los datos. O sea, estos datos los va a ingresar aquí. Dense cuenta, los ingresa acá. Entonces, self.a va a valer 5. 10, perdón, y self.b va a valer 5, 10 y 5. Ahora, si yo quiero imprimir los resultados, como nos dice acá, vamos a imprimir la suma es variable 1, punto suma. Y dense cuenta de algo bonito acá, variable 1, que vendría siendo este de aquí, que es una función aritmética. Y hacemos punto suma, entonces nos va a devolver esto de acá. Podemos hacer todo esto para la resta, para la multiplicación y para la división. Y vean que los resultados van a ser exactamente los mismos. Entonces, phi clase 3. Phi. Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Perdón la interrupción nuevamente. No sé si ya habrá algún encargado para que me mande los datos de la información, ya que tienen habilitada la sección de preguntas. Les voy a poner aquí los datos que necesito para el que quede encargado. Entonces, en caso no me manda información, pasaría nuevamente el día de mañana. Y perdón que no los ponga en el chat, pero tengo deshabilitada esa opción. Entonces, sería en la sección de Bueno. preguntas. Ok. Gracias, Diego, muy amable. Muy bien, Carlos. Buenas tardes. Ya les encargo y se los voy a mandar yo en el chat ahí para que lo tengan.
Ustedes tienen que ponerse de acuerdo, para eso les hice el grupo, para que se puedan poner de acuerdo. Y la persona encargada debe de tener todo el reajuste, ¿verdad? Entonces tienen que mandar del nombre completo, teléfono, correo, carnet, carrera, nombre del curso o laboratorio y sección. El asunto debe de ser reajuste. Lo deben de mandar al correo de Carlos, que es el 2597-2361-4101 Entonces, ¿cómo, cómo pueden hacer eso del reajuste? Miren, pueden hacer un formulario, la persona encargada hace un formulario y donde ponga ahí pues el número de carné, que pregunte el número de carné, el nombre y que suba la boleta de depósito. Pero por ejemplo, si Juan Gabriel le va a pagar a Harry, ¿verdad? Y todo está en una misma boleta, mejor háganlo separado para evitar problemas, ¿verdad? Y de que, mira, yo no subí la boleta porque está en tal número, entonces ahí empiezan a haber un poquito de problemas, te los digo por experiencia propia. Y ya después, cuando ustedes les manden esos datos a Carlos, él les va a mandar el listado de estudiantes asignados al laboratorio y a la clase magistral, si en dado caso es la misma persona. Entonces ya les manda el número de cuenta y el monto total. Entonces él les dice cuánto es por estudiante de laboratorio y ya deben de pagar eso, ¿verdad? Si todos están de acuerdo en pagar el laboratorio. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Quién va a ser el representante entonces? El que va a recoger el dinero. Pero nadie va a ser el representante. Ahí lo estamos diciendo en el grupo. Ah, bueno, me sacaron, va. Ah, bueno. Pues, entonces ahí lo decían en el grupo, entonces continuemos con la clase. Ah, entonces, toda mi pantalla y aquí está. Entonces, les decía de que acá ya tengo yo todos los resultados de mis funciones. ¿Sí? Entonces, acá ya tenía yo eh, las funciones definidas acá y acá como, como una clase. Ya solo mando a llamar a sus métodos, ¿verdad? Sus funciones. ¿Tienen alguna duda con esto? Ah, bueno, también podemos mandar nuestros propios parámetros, no es de que tenga que ser así de pura fuerza. Pues, por ejemplo, aquí, función potencia, por ejemplo. Entonces, potencia recibe, por ejemplo, que reciba A y B. Entonces, vamos a devolver return A elevado a la potencia B. Entonces, ¿cómo le hacemos? Dice aquí, la potencia es, entonces mandamos 2 elevado a la potencia 3, nos tendría que imprimir 8. Entonces, ya lo vamos a ver. Ah, sí. Es que aquí no estoy utilizando eso. Ahí estamos, miren. Debe de ir el self, si no les va a dar error. La potencia es 8. Entonces, veamos aquí de nuevo. La suma es 15, la resta es 5, la multiplicación es 50, la división es C, es 2 y la potencia es 8. Ya con esto, pues pueden ustedes empezar completamente todo el proyecto. Ya, pues ya deberían de ir terminando. ¿Va? Muy bien. ¿Alguna duda? Hablen ustedes. Bueno, vamos a poner acá. Deben unos segundos. Ah, por cierto, alguien me había preguntado sobre si sabía cómo funcionaban los parámetros args. Vamos a poner acá multiparámetro.
Entonces, vamos a devolver la suma de todos los argumentos. Entonces, acá, este, este ARGS, aquí nosotros podemos mandar X cantidad o N cantidad de datos. Por ejemplo, la suma de los multiparámetros es variable 1. Aquí ponemos multiparámetros y le podemos mandar aquí, por ejemplo, 10 datos. Entonces, ¿qué nos devolvería esto? Veámoslo acá. Sería capaz, clase 3. Y acá estamos. Miren, la suma es 55. Entonces, ¿cómo puedo ver yo lo que le estoy mandando? Pues acá, imprimir los argumentos y vamos a imprimir todo para que vean cómo entra. Entonces, aquí está, miren, suma de los multiparámetros. Aquí estamos, miren, aquí están los argumentos, los manda como una tupla. ¿Por qué como una tupla? Porque no los podemos editar. Al final de cuentas me terminaron sacando cómo eran las tuplas, ¿verdad? Que ayer no les quise decir cómo funcionaban las tuplas, pero así. No sé si con esto se resuelve tu duda. La persona que me había preguntado creo que fue Diego. Mm, Bueno, también existe otro tipo de parámetros que son los case args, son como para mandarle así tipo de, como diccionario, recuerdo yo que era. Pero con esto sale. Ya, va, excelente. Esto lo pueden utilizar también si ustedes desean, ¿no? Para que no importa el orden que le manden los parámetros, y deben de venir. También podemos utilizar un ciclo for, no creas que solamente se queda aquí con esto. Podemos declarar acá una variable, por ejemplo, suma que sea igual a 0, por ejemplo, y vamos a darle for i en rags, entonces que suma sea esto y de último le vamos a retornar suma. También podemos hacer esto. Veámoslo. Una tupla es como un array, como una lista, pero la tupla no se puede editar. Clase 3.py y ahí estamos, miren. Como los multiparámetros es 55. Exactamente me devolvió lo mismo con código, pero lo que teníamos acá lo había hecho un poquito más sencillo. Bueno, entonces creo que esa sería la clase. Vamos a empezar con el primer proyecto. Les voy a crear acá una nueva carpeta de ayuda para el proyecto 1. ¿Por qué hago esto? Porque ya de aquí creo que ya no hay más ejemplos de C++, de C++, va, de Python. Perdón, me confundo. En la mañana doy C++ y en la tarde doy Python. Solo déjenme buscar mi carpeta en donde está el proyecto 1. Si tienen dudas, la pueden colocar ahí en el chat, en lo que busco la carpeta. Una de C++, de punteros y todo eso. Punteros, estructuras, analizador. Bonito. Ah, pero C++ lo estamos trabajando en Linux. En archivos se trabaja en Linux. No es Windows. Entonces tengo mis dos sistemas operativos ahí.
Entonces, vamos a crear acá el proyecto. Entonces vamos a darle aquí al explorador de archivos. Y vamos a ver con Visual Studio Code. Bueno, entonces aquí ya tenemos el proyecto número 1. No les voy a ayudar con la interfaz, eso lo vamos a ver el día de mañana, tal vez, o pasado mañana. Solo les voy a enseñar a utilizar Kinter y utilizar Graphics, que eso van a ser las clases del día de esta semana, las que faltan. Ustedes deben de crear varias clases, ¿sí? Diferentes clases. Pueden ingresar con los autómatas si desean. Entonces, en mi caso, voy a empezar con la clase de autómatas. Por ejemplo, vamos a crear acá que sea autómatas.py. Voy a empezar con la clase de autómatas. Entonces, vamos a ver, class AFD, por ejemplo. ¿Qué es lo que debe o qué es lo que recibe mi autómata? Sabemos de que el autómata recibe el nombre, recibe los estados, recibe el alfabeto, el estado inicial, recibe los estados de aceptación y las transiciones. Pero ahora bien, las transiciones, hay un pequeño o una pequeña, ¿cómo se decirles? Un pequeño cambio. ¿Por qué? ¿Cómo son las transiciones? Sabemos de que las transiciones acá nosotros tenemos el origen, el valor y el destino. Entonces, si yo coloco esto acá en una lista, o sea, sí va a estar bien y todo, pero también podemos utilizar una clase, ¿sí? Clase para las transiciones. Transición. Entonces, la transición va a tener lo que les dije, el origen, el valor y el destino, que es como les coloqué aquí. Bueno, aquí no puede ser valor, bueno, aquí cambiémoslo por entrada, que creo que es lo que dice el proyecto, ¿verdad? Cambiémosle por entrada, que si no a ustedes les da ansiedad. Entonces, ahí estamos. Cuando yo mande a crear o cuando yo mande a insertar mi autómata, o sea, que lo quiera insertar acá, primero tengo que crear la clase de transiciones o mi lista de transiciones y ya después darla acá. Pero, bien, para las transiciones, ¿qué puedo utilizar? En las transiciones, por ejemplo, puedo, por ejemplo, mostrar transiciones. Def, que sea mostrar. eh, bueno, creo que está bien este. Entonces, esto es lo que nos dice o que nos ayuda es para convertir todos estos datos en un string del origen, la entrada y el destino. ¿Sí? Solo que el destino lo vamos a colocar acá, en lugar de ponerle coma, le vamos a colocar punto y coma. ¿Sí? Esta F de acá, creo que no se las había enseñado, pero me permite colocar código dentro de un string. Entonces, acá, si se dan cuenta, coloca comillas, coloca paréntesis, pero entre llaves puedo ingresar código. ¿Sí? Que en este caso estoy utilizando el origen, la entrada y el destino. Entonces, esto es para ingresar código dentro de eso. Bueno, eso sería por el momento de los autómatas. También tenemos que tener la clase de las gramáticas. Gramáticas.py. Entonces, aquí si yo declaré mi AFD, vamos a poner acá autómata. Entonces, aquí vamos a tener la clase gramática. Bastante sencillo. Voy a tener mi def init, en el cual voy a poner el self. Tengo el nombre. Necesito los no terminales. Tengo los terminales. El no terminal inicial. Y también necesito las producciones. Sabemos de que las producciones de igual forma son igual como las clases de las que teníamos acá, ¿verdad? Como las transiciones. Entonces, aquí estamos haciendo prácticamente lo mismo, pero
diferente nombre, ¿va? Si quieren ustedes pueden utilizar una única clase. Yo lo hago porque para que no se confundan, ¿verdad? Al momento de utilizarlo. Cuando lo llevé me di cuenta de que podía utilizar las mismas clases, pero igual a mí me daba ansiedad, ¿va? Entonces utilizar la misma clase para todo. Entonces lo que hice fue volverla a hacer. Entonces tenemos acá también la transición. Tenemos que hacer las producciones. Entonces ahora vamos a definir las producciones. Class, producciones, producción. Entonces sabemos de que la producción es de un origen, tenemos una entrada y tenemos un destino. Entonces tenemos acá origen, entrada y destino. Lo mismo que para el cuento. Si ustedes ya lo quieren cambiar acá, pues no hay ningún problema. Origen, entrada y destino. Y acá vamos a retornarlo. Origen, entrada y destino. De esta forma. Entonces con esto ya tenemos un 50% del proyecto, de las clases. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora entonces? Debemos de hacer una clase. Ah, cierto, ya sé qué fue lo que faltó. Faltan las importaciones. Esa es la clase número 4. Las importaciones. Entonces me voy a adelantar, pero voy a trabajar, por ejemplo, mi carpeta main.py. Que voy a darle, o voy a importar completamente todo. Entonces, por ejemplo, from, aquí tenemos autómatas, ¿sí? From autómatas, import, que me importe todo. Y from, gramáticas, que me importe. Entonces, ahí estamos. Con esto ya tengo yo definido mi main para trabajar, en este caso, la función de autómatas. Nosotros tenemos la función también para definir un autómata. Bueno, esta es la definición. Veamos qué más dice el proyecto porque ya me perdí. Vamos a ver, tengo aquí el proyecto. No está aquí. Dame unos segundos. Vamos a descargar. Entonces nos damos cuenta aquí, nos dice que con los autómatas o el módulo de autómata, puedo crear un autómata, puedo evaluar una cadena, puedo generar un reporte de autómata y puedo realizar el botón de ayuda. Entonces todo esto lo puedo colocar dentro de mi clase o de mi archivo de autómata. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo. Para crear el autómata ya lo tenemos acá, que es la primera clase que hicimos, la creación. Después de eso tenemos lo de evaluar cadena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a colocar acá, dentro del autómata, podemos evaluar cadena. Entonces, este recibe el self y también recibe lo que viene siendo el autómata. Entonces, con esto ya tenemos nuestra clase acá, evaluar cadena. Vamos a ver de qué forma o cómo lo vamos a hacer. Bueno, ¿saben qué? Mejor primero definamos cómo lo vamos a realizar acá. Primero crearlo, ¿va? Voy a hacerles un menú en consola, no les voy a dar la parte gráfica, esa la tienen que realizar ustedes. Pero en general vamos a colocar acá ahora print, creación de un autómata. Vamos a darle
acá, while true. No tienen que ser exactamente así, a veces solamente es para darle. Ingresa el nombre del autómata, debe de ingresar los estados del autómata, aquí, separados por coma. Aquí estamos. Debemos de ingresar el alfabeto, separado por coma, el estado inicial, los estados de aceptación, y de último, las transiciones, separadas por una coma. Entonces, ¿cómo van a ser las transiciones? Ya, las transiciones son origen, coma, valor, punto y coma, a ver, punto y coma, destino. Es para el ingreso, para la persona que me preguntó, hasta ahorita me recordé, es origen, valor, destino. Pero para ingresar otra transición debo de colocar punto y coma, origen, valor, destino, punto y coma, origen, valor, destino. ¿Sí? Para la persona que me había preguntado, era en la parte cuando se ingresan manualmente. ¿Sí? Ya en el archivo van a venir de diferente. ¿Va? Entonces voy a tener una lista. Entonces voy a poner acá. Lo de crear AFD solo es tomar la información que pide y hacerlo en Graphics. ¿Va? Sí, exactamente. Entonces vamos a tener acá lista de autómatas. Para vacía. Entonces, ahora, ya que tengo todos estos datos, vamos a hacer unas validaciones para que no digan que está mal. ¿Va? Entonces, los estados separados por una coma, nombre. Aquí estados, ¿va? Entonces vamos a ponerle acá. Estados va a ser igual a estados.split y como habíamos dicho, tienen que estar separados por una coma. El alfabeto de igual forma debe estar separado en una coma. Entonces, alfabeto debe estar separado en una coma. También tenemos que hacer los estados de aceptación, que esto pues ingrese el estado inicial, ingrese los estados de aceptación. Aquí tenemos los estados de aceptación. Y tenemos que tener las transiciones, que va a ser el split de este de acá. ¿Qué más nos falta? Creo que solo, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos estado, nombre, estados, alfabeto, estado inicial, es lo que nos falta. Estado inicial. Bueno, estado inicial no va porque no debemos de hacer esto. Entonces, únicamente esto, estado inicial, estado de aceptación, que son los que se. Entonces, ahora vamos a ponerla acá. Estado va a ser igual de estados.split. Tenemos acá que realizar las validaciones de que, por ejemplo, el estado de aceptación esté en los estados iniciales. Entonces vamos a hacer si no está el estado inicial en estados, ahora si no está, y no está estado de aceptación en los estados, okay, ¿verdad? Y tampoco está, permítanme, tampoco se encuentra el estado de, vamos a ver, ¿qué fue el estado? Nos falta el estado inicial en estados, el estado de aceptación en estados y nos falta únicamente, ¿verdad? Tienen que estar los estados, el estado inicial y los estados de aceptación. Va. Esos deben de encontrarse en los estados, ¿verdad? Son los tres. Entonces aquí vamos a imprimir de que el estado inicial o los estados de aceptación no están en el conjunto de estados. Entonces vamos a hacer otro if. Y el estado inicial, pero el archivo de entrada. Sí, exactamente. En el archivo de entrada, sí, por medio de santos de línea. Ahora, en la parte esta de ingresarlo manualmente, sí debería de ser por medio de punto y coma.
Eso era lo que trataba de decir ahí, pero hasta ahorita lo recordé, ¿verdad? If not, all estados en estados. Va, excelente. Entonces, acá estamos haciendo unas pequeñas validaciones. Estamos usando el nombre, el estado, el alfabeto, estado inicial, estado de aceptación, transiciones. Hacemos validación. Vamos a poner acá también el continuo para que se pase a la otra cuenta. Y el alfabeto. Poner acá, verificar que el alfabeto no sea parte de los estados. Eso es lo que debemos de hacer acá. Entonces, por estado, sin estado. Y si se encuentra el estado en el alfabeto, o si el alfabeto se encuentra en los estados, entonces dice de que el alfabeto no puede ser parte de los estados. Entonces voy a cambiarlo acá. Sí, no, ahí está bien. Hay que se quede. Entonces, aquí ya saben, va. Entonces luego le voy a cambiar esto de acá, por esto de aquí. Estados. Una especie de error, dan error las variables. Entonces, les decimos acá de que esto no debe de ser parte de los estados. Acá pues no debería de continuar con la siguiente instrucción. Y bueno, entonces tenemos aquí esto. Y tenemos también el alfabeto, que no sea, entonces aquí también vamos a hacer esto. Vamos a crear también lo de las transiciones. Aquí tenemos una lista de transiciones, pero también que tenemos que crearlas por separado. Entonces tenemos que crear creación de transiciones por separado. Entonces, vamos a recorrer nuestras transiciones, ¿sí? Transiciones, es la lista de transiciones. Esta lista de transiciones sabemos que es la que se encuentra en la parte de acá arriba cuando la separamos por el punto y coma. Entonces, ya que realizamos esa separación de punto y coma, sabemos de que, por ejemplo, les vamos a ver aquí, les voy a dar un ejemplo. Puede venir, por ejemplo, nombre AFD1, estados A, B y C, alfabeto 0, 1, estado de aceptación, estado inicial B, perdón, estado inicial A, estado de aceptación C. A las transiciones, por ejemplo, de que A se vaya con 0 hacia B. Entonces, de ahí punto y coma, de que B se vaya con 1 hacia A, y así. Entonces, dejemos esos dos por el momento. Entonces, si yo coloco esto de acá así, cuando me haga la separación, entonces yo voy a obtener una lista con estos caracteres de acá, ya ve, y cuando me haga la separación, y me va a hacer esto de acá. Todo esto almacenado en una lista. Y es por eso que tengo que hacer el split. Todo esto es como un string, perdón, esto es un string. Y aquí me va a colocar esto. Y acá me va a colocar esto así. Entonces, cuando yo haga la primera separación, me va a quedar así. ¿Por qué? Porque yo eliminé el punto y coma para poder convertirlo en una lista. Entonces, después tengo que recorrer esta lista para poder separarlo y ya poder obtener cada origen, ¿sí? Alfabeto y destino, ¿sí? Para poder sacar esto de acá. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer aquí, ¿verdad? Entonces, hago el split de la coma y vamos a agregarle una transición. Si se dan cuenta, aquí ya hasta me lo denotó. T0, T1 y T2, ¿verdad? Porque aquí ya vamos a tener en la posición T0
el origen, en la posición T1, 0, y en la posición T2, lo que viene siendo el estado B. ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen dudas? O ya se perdieron, ¿verdad? ¿Todo claro? Yo solo tengo una duda, ya separando lo que son los estados, o sea, todos los elementos que nos darían en el archivo de entrada o en el autómata que se ingrese manualmente. Entonces ahí habría que hacer alguna derivación, así como enseñaste hace un rato en la clase, o qué es lo que habría que hacer con esos datos. Mira, la forma de entrada de manual con la del archivo de carga, la única diferencia va a ser que se van a ingresar lo que es manual, se va a ingresar separado por punto y coma. O sea, estado de origen, esto es de forma manual. Entonces, esta va a ser origen, alfabeto, destino, punto y coma, origen, alfabeto, destino. Pero ahora en el archivo de entrada va a ser diferente. Que va a ser origen, alfabeto, pero ahora el destino va a estar separado por punto y coma. Va a haber un salto de línea y ahora va a haber el origen, el estado de destino. Entonces, así, mira. Eso es lo que vamos a realizar. Pues esta va a ser la única derivación de forma manual para ingresar las transiciones. ¿Estamos? Ah, sí, sí, ya más o menos voy entendiendo, sí. Porque si no, después da mucho problema. Lo voy a dejar comentado por aquí. Le voy a dar aquí una tabulación. ¿Qué más tenemos? Ah, cierto. Aquí tienen que hacer la validación de que, por ejemplo, el origen y el destino se encuentren en el cuento, ¿va? Por ejemplo, así como acá. Si no está T0, estado de origen, o no está T0, entonces el origen o el destino de una transición no está en el conjunto de estados. Entonces aquí nos salimos y le damos break. Entonces aquí podemos salirnos de igual forma acá. Entonces, la forma de que nos podemos salir. De último, ya vamos a tener la creación del autómata. Ahora sí. Creación del autómata. Entonces, autómata, hace igual autómata, nombre, estados, alfabeto, estado inicial, estado de aceptación y transiciones. Acá vamos a hacer un if. Les vamos a preguntar, ¿desea agregar otro autómata? Opción. La opción es igual a no, entonces nos vamos a salir. Caso contrario, vamos a continuar y aquí le vamos a dar print. Autómatas ingresados y vamos a darle acá print autómata. A ver cómo lo habíamos detonado. Pues aquí ya denotamos todo. Va. Veamos entonces cómo funcionaría el código. Ingrese el nombre del autómata. Autómata 1. Ingrese los estados del autómata separados por una coma. A, B y C. El alfabeto del autómata separados por cuenta. Entonces 0 y 1. El estado inicial va a ser A. Los estados de aceptación del autómata separados por coma va a ser C. Las transiciones del autómata separados por una coma. Entonces, bueno, aquí era punto y coma, ¿verdad? Entonces, les decía yo de A, me voy con 0 hacia B, punto y coma. De B, me voy con 1 hacia A. Y de A, me puedo ir 1 hacia C. Entonces, ahí ya es un estado de aceptación. Entonces, le damos a enter. Desea agregar otro autómata. Por ejemplo, le doy que no. Y autómatas ingresados.
ver. Ah, cierto, es que no la agregué, va. Automatas.app, automata. Ah, por gusto dice eso. Entonces aquí estoy agregando a la lista de autómatas, le estoy dando un append, ¿verdad? Entonces, lista de autómatas tendría que estar aquí afuera. Ajá, ahí está. Por gusto hice todo eso. Entonces otra vez, py, main.py. Entonces aquí, nombre del autómata, AFD1, los estados, A, B y C, el alfabeto, 0 y 1, el estado inicial del autómata, A, el estado de aceptación separado por una coma, C, las transiciones del autómata separados por coma, entonces tenemos A con 0 hacia B, de B con 1 hacia A, y de A hacia, perdón, con 1 hacia C. Entonces ahí terminamos, le damos Enter, le doy que no, por ejemplo. Bueno, aquí se fue AFD2, AFD2, los estados, vamos a poner D, E y F, aquí vamos a poner 2 y 3, y el estado inicial va a ser D, el estado final va a ser F, entonces las transiciones separadas por una coma, entonces de D me voy a ir con 0 hacia E, de E me voy a ir con 1 hacia D, y de D me puedo ir con 1 hacia F. F. Le doy Enter. Me pregunta, ¿quiere ingresar otro autómata? Le voy a dar que no. Entonces los autómatas ingresados, ahí ya me dieron un error. Dice autómata.s. Ay, Dios. ¿En qué línea es? En la 67. Ah. Simba. Eso es lo que eso es lo que me falta. A las transiciones me las va a imprimir como algo así raro, ¿va? Porque son objetos. FD1, A, B y C, 0,1. La inicial es A, el estado final es C. Transiciones del autómata vendrían siendo A, 0, B, B, 1, A y A, 1. Entonces, ¿estamos? Ah, cierto, miren, el origen o el destino de una transición no está en conjunto de estados porque aquí ingresé D. Ah, ustedes espérenme. Les digo la verdad, me duele la cabeza. AFD1, estados A, B y C, 0,1, estado inicial del autómata A, el estado final del autómata sería C. Las transiciones del autómata separados por coma A, 0, B, punto y coma, B, 1, A, punto y coma, A, 1, D. Entonces, aquí le doy Enter. Es que no es D, ¿verdad? Vamos otra vez. Estoy teniendo más tiempo aquí de lo que me tardé programando. ¿Va? Estos son los estados separados por coma, B y C. A, 0, B, punto y coma, A, 1, perdón, B, 1, A, punto y coma, y aquí sería A, 1, C, ¿verdad? ¿Confirman ahí? Ahí está. Ahora deseo agregar otro autómata, le doy que no, entonces ahí estamos. Vean, aquí está. Autómatas ingresados. Ingresé el AFD1 con los estados A, B y C, el alfabeto 0,1, el estado inicial es A, los estados de aceptación es C. Pero ¿por qué los estados de aceptación C me lo tiró como una lista? Porque los estados de aceptación pueden ser varios, pueden ser 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Por lo general, son más de 2.
Entonces, por eso es de que le doy split. Ahora, estado inicial, solo pues, debe de existir un estado inicial. Y dense cuenta con las transiciones. Las transiciones me imprimen los punteros, ¿sí? Autómatas.transición, object, y aquí está la dirección en la dirección de memoria que se está almacenando el autómata. ¿Por qué? Porque recordemos que las transiciones, o sea, el punto transiciones, es una clase de transiciones. Entonces yo tuve que haber puesto ahí, acá, pues tengo que ponerle sus propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, transiciones punto string, por ejemplo, así, para que ya me obtenga esto de aquí. Ya yo poderle poner acá origen, coma, los puntos, origen, entrada, puntos, y de último, el destino. O quitemos a lo mejor. Ahí están separados por coma y por punto y coma. Entonces ahora, una última vez. Quería enseñarles eso de los punteros, ¿va? De cómo es de que lo hace. Espera, número de autómata FD1. Vamos a tener acá. Ingreso los estados A, B y C. Es el alfabeto del autómata 0,1. El estado inicial es A. Los estados de situación vienen siendo C. Ahora las transiciones. A, 1, B, 0, B, punto y coma, B, 1, A, punto y coma, A, 1, C, y ahí termina. Entonces acá, ¿desea agregar otro autómata? Le doy que no, le doy a aceptar. Entonces, aquí, automata.str. Creo que no me lo regresó. A ver. Bueno, la cuestión está de que ahí ya solo ustedes tienen que recorrer las transiciones. O pueden poner aquí un for, ¿verdad? Para que recorra las transiciones. Entonces, ¿tienen alguna duda por el momento de cómo realizar esto? Ahí se los voy a estar subiendo al repo. Ya con estas clases ya pueden iniciar completamente todo el proyecto. Ya hasta pueden irlo terminando si desean. Todo claro, auxiliar. ¿Ya? ¿Todo claro? Solo falta la gramática. Eso todavía no lo entiendo muy bien. Sí, la gramática, esa sí les corresponde a ustedes. No Sí. le entendí muy bien lo del el split. No sé si puede regresar al Ah, sí. código. Sí, porfa. Va, excelente. Sí, sí, sí. Miren, pues, es cierto, es que doy por entendido que ya saben todo. Miren, pues, el input sabemos de que este es para ingresar para ingresar un valor, ¿verdad? Aquí. Tenemos acá el punto split. Entonces, esto, por ejemplo, ¿cómo funciona el split? Yo tengo mi array A, B, C, ¿verdad? Que es lo que yo tenía. Entonces, lo que hace el punto split es separar o donde encuentra comas y crea una lista. ¿Sí? A, B, C. Esto es lo que hace el split. Entonces, si te das cuenta, acá yo las transiciones hago el split por el punto y coma. Porque yo sé de que, por ejemplo, A, 0, B, punto y coma, así. Entonces, estas vienen siendo las transiciones que están separadas A, 1, C, que están separadas por puntos y comas. Entonces, esta es transición 1, transición 2 y transición 3. Entonces, ya después de que yo haga el split aquí, lo que me hace esto de acá es esto, ¿verdad? Y es por eso de que yo después aquí abajo vuelvo a hacer un for en las transiciones y vuelvo a realizar el split. Entonces, ya habíamos dicho de que yo tengo acá mi string de ¿cómo se llama? De transiciones, que viene siendo este string acá, en esta lista de transiciones. Entonces paso de esto a esto de acá. Entonces va a ser, por ejemplo, en la posición acá, en la posición 0 vamos a tener A0A hacia B, coma, A, 1 hacia B, coma, A con 1 hacia C. Eso es lo que hago acá. Entonces, ya teniendo esto de aquí, yo recorro y visualizo de que estén los estados, de que estén, ¿verdad? En esta T, aunque esta T únicamente me va a hacer, siempre me hace esta lista. Entonces, por eso es de que ya colocamos acá T en la posición 0, T en la posición 2, porque esta es la posición 0 y esta es la posición 2. Sí, lo voy a subir al repo. No se preocupe. Entonces,
Ya de ahí con eso ya pues puedo verificar si está o no se encuentra en los estados. ¿Alguna otra Gracias. duda? Sí. Va, excelente. El Appen, sí, ya lo habíamos visto, de que forma parte de la lista. Y acá para crear la clase. ¿Alguna otra duda? Duda, pregunta, sugerencia, comentario. Va. Entonces, pues, sí necesito que me pregunten porque, o sea, no sé si en serio les estoy explicando tan bien que en serio nadie tiene dudas. Yo no creo de que yo explique todo y todos no tengan dudas. Sí quedó claro, auxiliar. Ahí cuando vea el ejemplo en el repositorio me va a quedar todavía más claro. Va. A mí me quedó claro. Entonces, al menos díganme ahí, va todo claro, todo claro. Porque si no, siento yo que solo estoy dando la clase para mí solito. Si no, debo el código. No, hombre, la cosa es de que ustedes avancen lo más rápido posible. Por eso que les digo yo, pregunten más. Entonces, aquí con esto terminamos el día de hoy. Entonces, ¿alguna duda? Creo que me tardo más preguntando si hay dudas que dando clase. Va, excelente, excelente. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. Gracias por asistir. Y se pueden retirar, compañeros. Ahí les doy unos minutos para que vayan a medio prepararse su cena para la siguiente clase. Pásenme la noche, entonces nos miramos el día de mañana. Gracias, Aux. Feliz noche. Noches. Feliz noche.